Buen día a todos y a todas. ¿Cómo les va? ¿Qué tal, Rui? ¿Cómo te va? Buen día, Alberto, ¿cómo andan? Acá estamos empezando esta nueva clase, esta última clase del curso. ¿Quién diría que íbamos a hacer todo este curso virtual, acompañados por este bichito durante todos estos meses? Eh, bueno, como para ir cerrando el curso, quería hacer un repaso eh, de lo que, de lo que hemos charlado sobre el coronavirus en estos meses, en estas semanas que fuimos pasando, porque me parece que es una situación que sigue latente y que no podemos relajar, ¿sí? Eh, como primer repaso, digamos, de esa situación, quería, quería recordar aquella transparencia, una de las primeras a la que llegamos con alguna conclusión de por qué era tan importante cuidarnos de este COVID-19, y tenía que ver con la velocidad que tiene para propagarse si no nos cuidamos adecuadamente. Ustedes en los últimos días seguramente han escuchado lo que ocurrió en Olavarría, en el que de pasar de muchos días sin ningún caso, de repente aparecieron 4 casos, 4 más, y al día de ayer había más de 30, ¿sí? Entonces ustedes ahí ven cómo es la rapidez de esa propagación. Y si no se actúa rápidamente y se los controla, podemos llegar entonces a situaciones críticas que creo que ninguno querría pasar, ¿sí? Y es que se sature el sistema de salud y no se le puede dar una adecuada atención a todos nuestros vecinos. Así que este es un refuerzo, un llamado a que tengamos presente que esta situación no pasó y que tenemos que extremar los cuidados, porque si bien hemos pasado muchos días sin ningún caso, aquí en Azul también estaba ocurriendo eso y al día de hoy hay un caso nuevamente confirmado. Existe y necesariamente va a seguir existiendo flujo de personas entre zonas de circulación comunitaria del virus y nuestras ciudades, por una cuestión básica de abastecimiento. Entonces nadie está exento de que pueda haber un contagio y que alguien con el virus llegue a nuestras ciudades. Y si no tenemos la adecuada precaución para manejarnos, pues esto puede ser realmente problemático, ¿sí? Así que tratemos de seguir cuidándonos entre todos. Sepamos que, como lo hemos dicho, recordemos el distanciamiento es una de las principales armas que hoy tenemos, ¿sí? Eso sumado al uso de barbijos minimiza mucho la posibilidad de contagio a través de los sprays que exhalamos cuando hablamos. También es muy importante mantener un adecuado aseo de las manos, tomándonos un
un tiempo para enjabonarnos bien enjabonadas las manos y frotárnoslas bien durante varios segundos. Hay un montón de videos y hay películas que uno puede recordar en las cuales uno canta alguna canción o recita alguna cosa mientras se lava las manos, como para tener una noción del tiempo, de cuánto tiempo le está dedicando a lavarse las manos. Y tengamos muy presente que esta es una situación excepcional, es transitoria y es excepcional. Entonces, eso no es fácil para ninguno de nosotros y tenemos que estar atentos y alertas para poder acompañar a nuestros familiares, a nuestros amigos, a nuestros vecinos, a todos a sobrellevar esta situación. Es importante que mantengamos contacto con nuestras familias. Es muy importante que mantengamos contactos, si no vivimos con ellos, con nuestros padres, con nuestros abuelos, con tíos abuelos, con familiares. Para los adultos mayores esta no es una situación simple. Con nuestros hijos, que lo hablemos, que lo charlemos. No es común lo que están viviendo. Entonces es sumamente importante estar atentos, alertas a estas situaciones y buscar ayuda en cuanto se observe alguna situación particular. ¿Sí? Así que la recomendación es como al principio: quedémonos en casa, mantengamos distancia con las personas, sigamos en modo cuarentena, tengamos los cuidados que tenemos que tener, y ante cualquier síntoma estemos atentos. No concurramos a un centro de salud si tenemos un síntoma, llamemos directamente en la provincia de Buenos Aires al número 148, que ahí nos van a orientar. ¿Sí? Bien, vamos entonces a comenzar con la última parte de este curso, la clase de hoy, la última clase del curso. Es la segunda de la tercera unidad de termostática, y hoy vamos a hablar de dilatación lineal, superficial y volumétrica, de la dilatación de sólidos y de líquidos, y también vamos a hablar de lo que se conoce como ecuación de estado del gas ideal. Todos estos temas están disponibles en la bibliografía que está en los archivos de cátedra. Bueno, el ejemplo típico, por así decirlo, uno de los ejemplos típicos de expansión térmica con el que nos podemos encontrar al salir a la calle, en el pueblo, es el típico en el que el asfalto se levanta. Cuando uno ve que ocurre esto realmente es un caso muy marcado. Por ahí uno en la ciudad ve a veces casos más leves. Esto es consecuencia de la dilatación de los bloques de cemento, que al querer ocupar un espacio mayor, entonces tienden a levantarse. Ellos están colocados así, separados por una junta justamente de dilatación, y lo que ocurre es que se empiezan a levantar al estirarse. ¿Sí? Ese es un ejemplo. Otro ejemplo puede darse cuando tenemos un frasco que por ahí hace mucho tiempo que está cerrado, un frasco usado, que lo tenemos cerrado
desde hace tiempo y resulta que no lo podemos abrir, y si uno lo calienta un poquito, lo pasa por encima de una hornalla, va a notar que se hace más fácil abrirlo, ¿sí? Y otro caso, que tal vez es menos común, menos frecuente para nosotros, pero que ocurre, y los operarios de mantenimiento están atentos a ello, es el de la dilatación de las vías del tren. Estas vías, si bien tienen tramos en los cuales hay cortes y hay separaciones entre ellos, a veces ocurre que cuando se dilatan, hay durmientes, que son las maderas. Los durmientes son las maderas que sostienen las vías por abajo. A veces ocurre que estos durmientes están flojos, no están firmes con las piedras de alrededor, y entonces esta dilatación termina torciéndolos. Termina ocurriendo algo similar que con el asfalto, pero hacia el costado, ¿sí? Y esto también es producto de la dilatación que ocurre. Así que lo que vamos a charlar hoy tiene que ver un poco en cómo describir estas dilataciones, estos fenómenos. Vamos a ir secuencialmente, empezando por los fenómenos lineales, luego los superficiales y los volumétricos. Se observa experimentalmente que la expansión lineal se puede describir a través de esta expresión que manifiesta que el cambio en la longitud que experimenta un objeto es proporcional al cambio, a la longitud inicial que tenía el objeto, y al cambio de la temperatura. Ese cambio en la longitud, que es proporcional tanto a la longitud inicial y al cambio en la temperatura, tiene una constante de proporcionalidad que se le llama coeficiente de expansión lineal. Ese coeficiente es diferente para todos los materiales, ¿sí? Esto es muy importante porque entonces no todos los materiales se van a expandir de la misma forma. Estos coeficientes se determinan empíricamente y en principio, si uno está en torno a temperaturas ambientes y no se va mucho más allá de ellas, o sea, si considera un rango entre los 0 y los 100 grados, en general no depende de la temperatura, así que para nosotros van a ser constantes estos coeficientes. Así escrito, entonces, si nosotros tenemos un objeto que tiene una longitud inicial L0 y experimenta un cambio de temperatura, va a tener entonces una variación en su longitud delta L, que cuando reemplazamos este delta L por este valor, lo que obtenemos entonces es poder escribirlo de esta forma. Y si ahora sacamos factor común L0, en definitiva nos queda que el cambio en la longitud es proporcional a 1 más alfa por delta t, que es una forma sintética de escribir y de ver cómo aporta al cambio de la longitud la variación en la temperatura. Como vemos, entonces, si nosotros tenemos un objeto de longitud L0, que está a una temperatura inicial T0, y aumentamos su temperatura en un valor de delta T, su longitud va a cambiar en un valor
delta L. Si ahora en cambio aumentamos su longitud en un valor de 2 delta T, lo que vamos a observar es un cambio en la longitud de 2 delta L. ¿Sí? Justamente por esta proporcionalidad entre el cambio de temperatura y el cambio de longitud. Fíjense que aquí no importa la temperatura inicial a la que estaba el objeto, sino cuánto varió su temperatura respecto de esa temperatura inicial. Como dije al principio, siempre y cuando estemos en valores acotados del rango de variación, por ejemplo, entre 0 y 100 grados. Algo también para destacar, para tener en cuenta, es que si volvemos de nuevo a un objeto que tiene una longitud L0, a una temperatura T0, cuando tiene una variación de temperatura delta T, dijimos que variaba en delta L su longitud. Pero así, ahora lo que cambiamos es la longitud del objeto, manteniendo la misma variación de temperatura delta T, lo que observamos es que al ser el doble de largo el objeto, es el doble de larga la variación en la longitud. De nuevo, eso es reflejo de la proporcionalidad entre la longitud inicial y la variación de la longitud. ¿Sí? Bien, un ejemplo de aplicación es cuando se generan cintas bimetálicas. Como dijimos, cada material tiene un coeficiente de expansión lineal distinto, ¿sí? Entonces, si nosotros pegamos dos materiales, lo que va a ocurrir es que se van a generar fuerzas, tensiones entre ellos, y cuando aumentemos la temperatura, como por ejemplo en este caso el latón tiene un coeficiente de expansión lineal mayor que el del acero, va a tender a estirarse más que el acero y se va a curvar esta cinta bimetálica. ¿Sí? Entonces con eso podemos idear un dispositivo de la siguiente manera. Supongamos que tenemos esta cinta bimetálica que se le da una curvatura tal que soporte un contacto. ¿Sí? Esto es un contacto y este es el otro contacto. Aquí podrían estar soldados cables para que pase corriente. Cuando uno aumenta la temperatura, como el latón, que es el amarillo, se expande más que el acero, entonces este contacto se abriría y ya no pasaría corriente. Entonces, esto sería una forma de controlar térmicamente, por ejemplo, el paso de corriente. Van a ver en el material complementario un video en el que esto se hace, en vez de con dos metales, con una tira de papel y un papel aluminio, y se lo calienta con una vela. Ese video lo subió Rui para los videos complementarios, y es una linda experiencia que la pueden repetir en sus casas. ¿Sí? Y en términos de ejemplos de la clase anterior, recuerden también que comentamos el caso de las cintas bimetálicas y habíamos comentado que se formaban, se las configuraba en espiral y se les ponía una aguja, y eso es lo que se utilizaba para medir las temperaturas en los hornos de las cocinas. ¿Sí? Así que eso lo pueden relacionar con los conceptos que estamos dando hoy. Bien, seguimos. Vamos entonces con el caso de la expansión térmica de superficie.
En principio considerábamos cosas finas y simplemente veíamos una expansión en su longitud, pero lo que puede ocurrir también es que tengamos un objeto, que lo podamos considerar como un objeto plano, bidimensional, y lo que observamos es que ocurre algo similar. Su cambio en el área es proporcional a su área inicial y a la variación de la temperatura. Y, al igual que en el caso lineal, tiene un coeficiente de expansión de superficie que también es distinto para todos los materiales. Análogamente, podemos entonces escribir que el nuevo área va a ser proporcional al área inicial por un coeficiente que le suma una cantidad proporcional a la temperatura y al coeficiente de expansión. Entonces, para graficar, para visualizar esta situación, lo que podemos hacer es considerar un objeto plano, como si fuese esta lámina de algún material, y cuando lo calentamos, lo que vamos a tener es que esta placa se expande en todas sus dimensiones, aumentando su área. Fíjense que acá está señalado un círculo en el interior de esta lámina, y cuando se calienta vemos que el círculo se agrandó también. ¿Por qué está marcado esto? Bueno, porque es importante tener presente que cuando se expande en todas las dimensiones por igual. Se expande todo por igual. Entonces, si nosotros tuviésemos un agujero ahora en esta lámina, cuando lo calentamos, seguiríamos teniendo ese agujero, pero ahora con una dimensión mayor. O sea, se expandió tanto la plancha como el agujero. ¿Sí? Ese es el caso, por ejemplo, de si tenemos una arandela y la calentamos, la arandela se va a agrandar en todas sus dimensiones. Entonces lo que podemos pensar es que se agranda la superficie de la arandela, o también lo que podemos pensar es que se agrandan los radios de la arandela, como si fuesen expansiones lineales. Para esto también Rui aportó un video muy interesante en los videos complementarios de la clase de hoy. De nuevo, para que vean que es algo que ustedes lo pueden hacer en sus casas, ¿sí? De una manera muy, muy simple, con los cuidados que corresponde, pero es simple de hacer esta experiencia. Bueno, y finalmente vamos a la expansión térmica de volumen. Si bien hasta acá podemos decir que todo va a ser muy similar a lo anterior, lo que vamos a incluir aquí también, lo que se va a considerar también, es a los líquidos, porque hasta ahora hablamos de expansión lineal, expansión de superficie, y eso solo lo podemos considerar para los sólidos. Ahora, en el caso de los líquidos, como ellos se amoldan al recipiente en el que uno los coloque, lo que va a ocurrir con ellos es que van a tener expansión de volumen. Así que en este caso la expansión de volumen aplica tanto a sólidos como a líquidos. De nuevo, para un rango de temperaturas acotado, lo que vemos es que el cambio en el volumen se da de una manera similar al cambio en superficie y en longitud, en una dimensión. ¿Sí? Es proporcional al volumen inicial, es proporcional al cambio de temperatura, y esa proporcionalidad se da a través de un coeficiente de expansión que es diferente para todos los materiales. ¿Sí? Análogamente, entonces,
y el volumen expandido es proporcional al volumen inicial. Acá Manuel me pregunta si el mercurio en los termómetros sería un caso de expansión volumétrica. Sí, exactamente. Es lo que habíamos anticipado la clase anterior, de cómo los termómetros medían, y sí, el caso de los termómetros, cuando se calienta el bulbo que tiene esa pared fina de vidrio, al dilatarse comienza a subir por el capilar. Así que sí, ese justamente es un ejemplo de expansión volumétrica, que lo habíamos comentado en la clase anterior. Ahora bien, nosotros hablamos de expansión lineal, de expansión de superficie y volumétrica, y lo cierto es que para el caso de los sólidos hay relaciones entre los coeficientes para un mismo material. ¿A qué me refiero? Que en todos los casos la expansión lineal, la expansión de superficie puede escribirse proporcional al coeficiente de expansión lineal, y la dilatación de volumen también puede escribirse proporcional al coeficiente de dilatación lineal. Se observa que cuando estas dilataciones no son muy grandes, o sea, están acotadas al rango de temperatura que comentábamos al principio, existe una relación entre los coeficientes que nosotros habíamos mencionado, el gamma, por ejemplo, y el coeficiente de dilatación lineal. Entonces se puede escribir gamma como 2 alfa. Y en relación al coeficiente de dilatación de volumen, se puede escribir como 3 alfa. Beta igual a 3 alfa. Si ustedes van a las tablas que están en la bibliografía, van a notar que ese es el caso, que eso ocurre. Ahora bien, la pregunta sería, ¿todos los materiales se comportan de acuerdo a cómo nosotros los estamos describiendo aquí? No. Hay una gran mayoría que sí, hay algunos que no. Existen casos en los que la dilatación no es la misma en todas las direcciones, pero nosotros no vamos a entrar en esos detalles. Para los materiales más comunes, esta forma de describir la dilatación que nosotros estamos viendo es válida, y sí cabe mencionar que hay una excepción importante a esto, y es el caso del agua. El agua, a medida que va disminuyendo la temperatura, se va contrayendo, ¿sí? En este gráfico, esa contracción implica aumentar su densidad, ¿sí? Va aumentando su densidad a medida que va disminuyendo la temperatura, hasta que llega en torno a los 4 grados, y allí, en torno a los 4 grados, la densidad del agua disminuye levemente. ¿Sí? Esto que parece un mero detalle, porque fíjense la escala, la densidad cambia entre 0 y 4 grados en el cuarto decimal, ¿sí? Algo que podría estar casi dentro del error de un experimento. Sin embargo, eso, en la naturaleza, es un efecto de suma importancia, porque eso le da cierta estabilidad a las aguas profundas en un río, en un lago, y eso es lo que permite que se mantenga la vida
en las profundidades de un lago, de un río que se congela, ¿sí? Porque, véanlo así, cuando hace calor, cuando se está en verano, el agua en la superficie se puede calentar bastante. Acá está marcado 8 grados, pero podría ser mucho más. Y si hubiera agua fría, hasta los 4 grados se mantendría en el fondo de ese cauce, y si quisiese estar más fría, como es menos densa, tendería a subir, y cuando suba se calentaría. Entonces se produciría un ciclo que aseguraría que en el fondo del lecho asegura que sea de 4 grados la temperatura. Ahora bien, si nos vamos para el invierno, cuando hace mucho frío, fíjense que si las temperaturas son tan bajas que permitan que el agua se congele en la superficie, lo que ocurriría es que hacia abajo obtendríamos un aumento en la temperatura hasta los 4 grados. Y de nuevo, por la curva de densidad, si el agua tiende a enfriarse más, subiría, y el agua levemente más cálida bajaría, y entonces siempre aseguraría en el fondo tener los 4 grados de temperatura, y que de esa forma no se congele todo el lecho. Porque si esto no ocurriese con el agua y la densidad continuara aumentando a medida que disminuye la temperatura, lo que ocurría es que el hielo se iría hacia el fondo del lecho, y entonces cada vez habría más agua enfriándose, formándose hielo y yéndose hacia el fondo, y de esa forma se congelaría todo el cauce y se perdería toda la vida acuática en un lecho congelado, ¿sí? Así que esa particularidad del agua y de la naturaleza es lo que permite que continúe la vida subacuática en las regiones en las que se congelan lagos y ríos. Bien, hasta aquí hablamos de sólidos, hablamos de líquidos, hablamos de cosas que no son compresibles. ¿Qué quiere decir esto? Que no podemos modificar fácilmente su volumen al presionarlos, al comprimirlos, ¿sí? Ahora bien, los gases son un caso diferente de esto. Con los gases podemos, además de moldearlos en su forma, por así decirlo, porque ellos se acomodan al recipiente que están contenidos, podemos además comprimirlos, cambiarles con alguna facilidad su volumen. Una forma de ver eso es con una jeringa. Con una jeringa, esa para inyecciones, si uno le saca la aguja, le tapa la punta y presiona en el émbolo, va a ver que se puede modificar su volumen. Los gases sí los podemos comprimir. Entonces, esa es una de las principales diferencias que vamos a tener en relación con los líquidos y con los sólidos. Así que lo que va a ocurrir ahora con los gases es que cuando se modifique la temperatura, pueden cambiar tanto el
volumen o la presión de ellos, o ambos, ¿sí? Así que ahora vamos a cambiar un poco la forma de describir estos gases, y lo que vamos a tener es lo que se llama una ecuación de estado. Ya no vamos a hablar de los cambios como un delta, como estuvimos describiendo para el caso de los sólidos y los líquidos, sino que vamos a describir cuál es el estado del gas en términos de lo que se llaman sus variables de estado, que son el volumen, la presión y la temperatura. Es decir, para una dada masa, vamos a decir cuál es su volumen, su presión y su temperatura. ¿Sí? Esto es importante. Ya no vamos a hablar en principio de cambios, sino que vamos a describir cuál es la situación de ese gas. Bien, va a ser conveniente, por cómo son, por la naturaleza de los gases, trabajar con el número de moles. Para una masa de gas M, cuya masa molar sea M mayúscula, vamos a tener que el número de moles va a estar dado por el coeficiente, por el cociente, perdón, entre la masa de gas y la masa molar de ese gas. Como para refrescar un poco de qué estamos hablando, por si no lo recuerdan de lo que han visto en química, un mol de una sustancia contiene un número de Avogadro de partículas, ¿sí? Y la masa molar, por ejemplo, de un elemento químico, es la masa atómica expresada en gramos por cada mol, ¿sí? Por eso de ese cociente que tenemos aquí, si expresamos la masa del gas en gramos, lo dividimos por la masa molar, que está en gramos por mol, lo que obtenemos son los moles de sustancia. Bien, ahora, ¿cuál es la situación que tenemos aquí? La situación que vamos a considerar es, tenemos un recipiente al cual le inyectamos el gas y en el cual podemos medir su temperatura y su presión, y al cual también le podemos adicionar calor, lo podemos calentar y le podemos variar a través de un pistón su volumen, el volumen en el cual está contenido, ¿sí? Esa sería la situación que vamos a considerar, y la particularidad del gas que vamos a tener adentro es que lo vamos a considerar como lo que se describe como un gas ideal. ¿Qué es lo que consideramos un gas ideal? Un gas que está a bajas presiones y a temperaturas muy por encima de aquella en el cual el gas se licúa, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto? Que las partículas del gas van a estar lo suficientemente separadas como para tener una interacción despreciable entre ellas, ¿sí? Entiéndase que cuando hablamos de gas ideal es la condición en la cual el gas está. Un gas ideal puede ser oxígeno, puede ser nitrógeno, puede ser
helio, puede ser cualquier gas, siempre y cuando esté a bajas presiones y a temperaturas altas. Esa sería una forma de definirlo. En esas condiciones, lo que se observa es que cuando, por ejemplo, uno varía el volumen en el cual está contenido el gas, puede haber una variación de la presión o una variación de la temperatura o una variación de la presión, ¿sí? Por ejemplo, si uno disminuye el volumen, se va a observar que la presión aumenta, por ejemplo, ¿sí? Si uno aumenta la temperatura, puede observar que o la presión aumenta o si uno permite que cambie el volumen, va a aumentar el volumen. Todas esas particularidades, todos esos comportamientos, tiene cada uno un nombre, se les ley de uno, ley de otro y demás, que nosotros no vamos a entrar en esos detalles, lo pueden encontrar eso en los videos complementarios. Simplemente nosotros vamos a decir que lo que resume el comportamiento de este gas en una sola expresión es lo que se conoce como ecuación del gas ideal o ley de los gases ideales, y que tiene esta forma, ¿sí? Donde P es la presión, B es el volumen, N es el número de moles y T es la temperatura, ¿sí? Y aparece ahí una R, que es una constante, que se llama constante de los gases ideales, que tiene un valor dado y que la particularidad que tiene es que es la misma para todos los gases, ¿sí? A diferencia de lo que ocurría con los sólidos, que aquella constante de proporcionalidad era distinta para todos los materiales, aquí, en el caso de que estemos trabajando con un gas en la condición de gas ideal, lo que observamos es que la ecuación que describe el estado del gas tiene una constante de proporcionalidad que es la misma para todos los gases, ¿sí? Y fíjense entonces lo que decíamos al principio, que lo que estamos describiendo es el estado del gas. No estamos describiendo cómo varía su volumen o cómo varía su presión según su variación de temperatura, sino que estamos diciendo cuál es su presión, cuál es su volumen y cuál es su temperatura, ¿sí? Y eso no puede ocurrir aisladamente uno del otro, ¿sí? Para una temperatura y un volumen dados, necesariamente para una cantidad de moles de ese gas, la presión tendrá que ser la que respete esta igualdad, ¿sí? Eso es una condición sumamente importante porque ahora estamos describiendo completamente la situación de los gases siempre y cuando, insisto, estén en la condición de gas ideal. Bien, ¿qué tiene de particular? ¿Qué podemos hacer con esta ecuación del gas ideal? Bueno, notemos que si tenemos una cantidad fija de moles o de masa de gas, podemos pasar dividiendo esta temperatura y entonces vamos a tener que P por B dividido T, o sea, la presión por el volumen dividido la temperatura, es igual a N por R y es una constante para una cantidad fija de moles de gas. ¿Qué es lo interesante? ¿Para qué sirve eso? Bueno, porque si nosotros tenemos ahora dos estados del gas descritos por
P1, B1, T1 y P2, B2, T2, lo que se cumple es que el cociente de ellos es igual para un estado que para el otro, ¿sí? Entonces esto nos va a permitir relacionar los volúmenes, las presiones y las temperaturas en un estado con sus correspondientes en otro. Por otro lado, y ya terminando esta clase, podemos a partir de esta expresión, recordando que entonces el número de moles era m sobre m, la masa molar del gas, y que la densidad, que la llamábamos ρ, es igual a masa sobre volumen. Lo que podemos hacer entonces es reemplazar el n por el m minúscula sobre m mayúscula. Aquí reacomodar estos términos y entonces llegar a una expresión para la densidad del gas, ¿sí? Fíjense entonces que la densidad del gas está dada por la presión a la cual el gas se encuentra y es inversamente proporcional a la temperatura. Y acá creo que esto sirve para ejemplificar algo de la vida cotidiana. Tal vez han escuchado que el aire caliente sube, ¿sí? O por ahí lo pueden haber notado en un día de verano de mucho calor o en un día de invierno en el que tenemos las estufas prendidas y nos toca subirnos a una escalera a cambiar una lamparita que se quemó y notamos que arriba hace mucho más calor que abajo, y eso tiene que ver justamente con esta expresión que estamos viendo, porque fíjense que cuanto mayor es la temperatura, menor es la densidad del gas. Si menor es la densidad del gas, nosotros vimos que por las fuerzas de empuje, las cosas de menor densidad flotan por sobre las de mayor densidad. Así que podemos pensar en la situación como si tuviésemos, como si fueran los gases son dos fluidos, ¿sí? Y entonces el de menor densidad queda flotando por encima del de mayor densidad. Y eso es lo que ocurre. Así que vemos que la ecuación del gas ideal, si bien la tomamos para ciertas condiciones particulares, es una ecuación que vemos que permite describir e interpretar fenómenos de la vida diaria. Bueno, y esto ha sido todo por hoy y por este curso. Como puse ahí, coronavirus COVID, este curso ha terminado. ¿Sí? Bien. ¿Qué es lo que sigue? Lo que sigue de todo esto es la práctica. Como ustedes ya saben, la práctica de termostática está disponible y entonces hay toda una serie de ejercicios en los cuales ustedes pueden trabajar, y además hay problemas adicionales que no son opcionales, son adicionales. Simplemente uno les facilita para que tengan más problemas para trabajar. Pero como siempre les dijimos, ustedes tienen que hacer todos los que puedan, ¿sí? Bueno, ¿cómo sigue este curso en el cual ya tuvimos la última clase? Bueno, sigue así. El próximo lunes es feriado, así que no vamos a tener clases. Sí, allí vamos a disponibilizar nuevamente una autoevaluación para que ustedes tengan
una semana para trabajar con esa autoevaluación, donde va a haber problemas y preguntas vinculadas a estas dos unidades que vimos en esta segunda parte del curso, la unidad 2 y la unidad 3. Y el lunes 22 de septiembre vamos a hacer el parcial en ese formato que lo hicimos ya la primera vez. Van a ser 3 problemas para resolver en 2 horas. Lo vamos a hacer de 9 a 11. Como ya tenemos todos los mecanismos aceitados, ya entendemos la dinámica, a las 9 de la mañana del 22 les vamos a hacer llegar el parcial para que ustedes lo evalúen y les vamos a pasar el enlace para que ustedes lo puedan subir, ¿sí? Y como les anticipé la semana pasada, desde Secretaría Académica nos hicieron llegar la notificación de que efectivamente el cronograma no cambia y hay que cerrar a fin de mes el curso, así que tendremos luego para el 29 de junio, o sea, una semana después del parcial, estará el recuperatorio donde quienes no hayan aprobado la unidad 1, el primer parcial, no hayan alcanzado la condición suficiente, como los que no alcancen la condición suficiente en el segundo parcial, podrán recuperar ya sea uno o los 2 parciales, ¿sí? En ese caso va a haber 6 problemas, 3 relacionados con el primer parcial y 3 relacionados con el segundo, y ahí, dependiendo de lo que tengan que recuperar, resolverán cada uno, ¿sí? Nosotros vamos a disponer para el mismo lunes 22 de la solución del segundo parcial, de manera tal de que ustedes inmediatamente que hayan entregado ya tengan el parcial resuelto y puedan tener una idea de cómo les fue, y el compromiso es que lo antes posible, si no es el mismo lunes, será para el martes, vamos a tener la confirmación del resultado de las evaluaciones, de manera tal de que ustedes ya sepan si les toca recuperar o no el segundo parcial. Nos vemos. Bueno, Adiós. hasta luego.